que estuvimos hablando acerca de eso y dijimos, como para resumir y entrar en el tema un poco, ¿qué es la gracia de Dios? Tal vez haya muchas maneras de definir la gracia, pero básicamente dijimos que la gracia es la capacidad que Dios nos da para responder a todo lo que Él demanda de nosotros. La capacidad que Dios nos da para responder en obediencia a todo lo que Él demanda de nosotros. Es decir, sin gracia nosotros no podemos responder a la voluntad de Dios. Sin gracia no podemos obedecer a Dios. Sin gracia no podemos seguir a Dios o lo que Él tiene para nosotros. Necesitamos su gracia. Su gracia no es solo recibir a Cristo y que me perdone mis pecados. Su gracia es la capacidad interior espiritual que nos da para responder a todo lo que Dios quiere y pensó para cada uno de nosotros. Es muy profundo esto y necesitamos ir digiriéndolo por el Espíritu, y solo el Espíritu Santo puede ir mostrándonos la profundidad de esta sencilla pero profunda palabra que es gracia. Gracia es nada menos, nada más que la vida de Dios en nuestro espíritu. Es lo que Él deposita en nosotros cuando lo recibimos. Ahora, nosotros hablamos, y no quiero repetir muchas de las cosas que hablamos, pero si bien nosotros recibimos la gracia de Dios por fe, el desafío que tenemos como hijos de Dios es seguir creciendo en gracia. Y ese es el desafío de cada uno de nosotros. Todos nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados diciendo, yo ya recibí toda la gracia de Dios. Yo recuerdo, siempre con mis anécdotas, pero recuerdo cuando comencé a seguir al Señor, y claro, yo me leía algunos versículos y me aprendía de memoria, y entonces, no sé, había versículos como, el que está en Cristo, nueva criatura es, y todas las cosas viejas pasaron, en Él son hechas todas nuevas. Entonces yo realmente creía eso, pero claro, había cosas que todavía estaban en proceso y no se habían evidenciado. Pero yo decía, no, pero en Cristo ya está todo hecho nuevo, pero no, necesitaba ese proceso para ir, para que Dios vaya manifestando en mi vida todo lo que Él tenía. Entonces, la gracia justamente es Cristo que va creciendo en nosotros. Un día lo recibimos, pero es nuestra responsabilidad, no solo en particular, sino en conjunto como iglesia, y ahora vamos a ver bien eso. Es nuestra responsabilidad como cuerpo de Cristo que todos podamos crecer en el conocimiento de Cristo, quien es la gracia de Dios. Si nosotros no crecemos en el conocimiento de la persona de Cristo en nosotros, nos estamos perdiendo de la mejor parte. ¿Cuántos pueden decir la mejor parte? Bueno, si no conocemos a Cristo, nos estamos perdiendo la mejor parte. Quiero ir soltando algunas frases que creo que son muy importantes, que tienen que ver con este seguir conociendo a Cristo y que Él siga creciendo en nosotros. Conocer más a Cristo equivale a crecer en la gracia, pero conocer más a Cristo también equivale a madurar. Entonces, si nosotros no estamos conociendo más a Cristo, es como que nos quedamos como niños que no crecen. Imagínense, acá tenemos bebés y cada etapa es un desafío, ¿no?, para los papás. Pero imagínense, algunos quisieran que crezcan rápido, otros quisieran que queden ahí porque después son... Cada etapa tiene su desafío como padre. Los padres, amén, dicen, bueno, no hace falta que sean tan eufóricos. Pero cada etapa tiene sus desafíos. Pero en la vida de Cristo, en la vida espiritual, si nosotros no permanecemos conociéndolo a Él, creciendo en ese conocimiento de Él, es como que nos quedamos ahí como niños recién nacidos. Entonces, por más que recibimos a Cristo, no vamos a madurar si no permanecemos creciendo en Él. Cuando nosotros conocemos más a Cristo, aumenta
no solo nuestra capacidad, no solo que nosotros lo conocemos más, sino que crece nuestra capacidad para darlo a conocer a otros. Y ahí está, ahora vamos a ver lo hermoso del entramado de Dios en el diseño de la iglesia. Porque lo que Dios le dio a otro es lo que tal vez yo necesito para crecer en la fe, para madurar. Pero lo que Dios me dio a mí es lo que otro necesita para que él pueda crecer y madurar. Entonces Dios fue entramando y es como un entramado perfecto, así como nuestro cuerpo es perfecto y todo el cuerpo se mueve sincronizadamente, cada uno de nosotros siendo parte del cuerpo de Cristo, tiene algo de parte de Dios. Y crecer en conocer a Cristo no solo me beneficia a mí, sino que beneficia a los demás en el cuerpo. Y por último, conocer más a Cristo. Hay mucho más, pero para ir entrando en el tema, conocer más a Cristo equivale a crecer en la capacidad para obedecerlo. Dijimos que Cristo es la gracia de Dios. La gracia de Dios es la capacidad que Dios nos da para responder a todo lo que Dios demanda o quiere de nosotros. Entonces, cuando Cristo crece en mí, crece la capacidad para responder en obediencia. ¿Saben? No le voy a contar todo, pero le voy a contar solo una partecita de algo que vivimos ahí en Formosa. Para los que no saben, un equipo estuvimos en Formosa, algunos de los chicos estuvieron ministrando la canción y muchos otros estuvieron colaborando con los niños y fue muy lindo poder compartir ese tiempo. Compartimos con muchos hermanos que vinieron no solo de muchas provincias, sino también de otros países y que se tuvieron cita en Formosa para un tiempo muy lindo que se vivió como iglesia global. Pero algo que se habló ahí en Formosa y que tiene que ver con esto que les estoy diciendo es que la mejor forma que Dios tiene de cuidarnos como hijos es que Él sea nuestro Señor. Entonces muchas veces nosotros oramos, Señor, cuida a mi familia, cuidanos, protegenos, liberanos, prosperanos, proveenos, sananos. O sea, siempre estamos orando y creemos que Dios nos cuida. ¿Cuántos creen que Dios nos cuida? Dios nos libra a veces de accidentes, Dios nos libra de enfermedades, Dios nos libra de tantas cosas que un día vamos a saber cuando estemos con Él, pero muchas veces ignoramos de las cosas que Dios nos libra, que Dios nos guarda, que nos protege a cada paso, que protege a nuestros hijos, que protege a nuestra familia, y Él nos está cuidando todo el tiempo, pero la mejor forma que Dios tiene de cuidarnos es que Él sea nuestro Señor. Ahora, ¿cuándo Él es nuestro Señor? ¿Cuándo Él se transforma en nuestro Señor? Porque cuando nosotros recibimos a Cristo, no sé si lo sabían, pero lo recibimos como el Señor y Salvador, no solo como nuestro Salvador, no solo como quien perdona nuestros pecados y nos reconcilia con Dios, sino que estamos recibiendo un Señor. Ahora el tema es que muchos no nos enteramos o no se enteraron de que Cristo no es solo nuestro Salvador, sino que es nuestro Señor. Y un Señor es a quien se obedece. Pero fíjense cómo es el cuidado de Dios por nosotros. Sáquense de la mente todo pensamiento legalista o sea, tengo que obedecer a Dios porque si no Dios me castiga, si yo no obedezco a Dios por lo que me pasó es porque yo no obedecí a Dios o porque no fui fiel a Dios, porque muchas veces viene el pensamiento que la religión instaló en nuestra mente de que a veces sufrimos consecuencias o nos pasaron cosas, no porque esto fue un castigo de Dios porque no le obedeciste, porque no hiciste. Sáquense de su mente, líbrense de toda condenación que no viene de Dios. Pónganse a pensar más bien en el cuidado que Dios tiene de sus hijos, en el amor que Dios tiene de cada uno de nosotros. Pero la manera en que Dios tiene de cuidarnos mejor es cuando nosotros le obedecemos a Él. Ahora, fíjense cuánto nos ama Dios, que Dios sabe que no podemos obedecerlo de nuestras fuerzas. Por eso Él nos da de su gracia, que es la vida de Cristo en nosotros, que es la capacidad para poder obedecerlo.
Cristo en nosotros no es una oración que hacemos una vez. Cristo en nosotros es la vida misma de Dios impartida a nuestro espíritu, por su espíritu, que cuando crece nos da la capacidad para responder a todo lo que Dios espera de nosotros. Y saben, lo que Dios espera de nosotros es algo grandioso, es algo que Él diseñó, pero la capacidad para responderle, para obedecerle, está en Él. Entonces, Dios deposita esa capacidad por medio de su Hijo en nuestro interior. Y cuando nosotros le vamos conociendo más, esa capacidad de responder a Dios se ensancha, se expande, crece. Y ahora vamos a ver cómo esto se va desarrollando en la iglesia, cómo funciona esto. Yo puse como subtítulo: gracia para todos. Hay gracia para todos. Nadie puede decir que no recibió gracia, nadie puede... Si recibiste a Cristo, recibiste gracia. Si recibiste a Cristo, recibiste la vida y la gracia de Dios, la capacidad de Dios. Lo que pasa es que esa capacidad está en estado de desarrollo. Tiene que desarrollarse. Porque uno puede decir, yo no siento ninguna capacidad especial. Bueno, tiene que desarrollarse. Esa vida de Dios, que se engendra como una semilla, literalmente, tiene que desarrollarse. Ahora, fíjense lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, en la versión NBI. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, en la versión NBI. ¿Venimos bien hasta acá? ¿Se va entendiendo? Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10 en la NBI dice: cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando bien la gracia de Dios en sus diversas formas. Otras versiones dice: cada uno ponga al servicio de los demás la gracia que haya recibido, administrando bien esa gracia de Dios en sus diversas formas. Dios nos dio a cada uno una medida de gracia. Es un poco algo que estuvimos hablando, pero hoy quiero profundizar. Dios me dio una medida de su gracia. ¿Podés decirlo? ¿Dios me dio una medida de su gracia? Dios nos dio una medida de su gracia. Fíjense que Dios repartió su gracia, repartió a todos su gracia, porque su vida es la gracia. Ahora, ¿para qué es la gracia de Dios? ¿O para quién es la gracia de Dios? Bueno, primero, la gracia de Dios es para nosotros, nos edifica a nosotros. Conocer más a Cristo nos edifica en nuestro interior. Conocer más a Cristo es abrir los ojos a una realidad que no se puede ver con ojos naturales, sino que solo se puede percibir por los ojos del Espíritu. Entonces, cuando Cristo crece, yo puedo ver más lo que Dios ya me ha dado en Cristo. Entonces, muchas veces no ver a Cristo en nosotros nos condiciona y vivimos de acuerdo a lo que creemos. Hay pensamientos que condicionan nuestra vida para que no podamos vivir como Dios quiere. Y el no conocer a Cristo, que no se me revele en mi interior, me condiciona para no poder vivir la vida que Dios quiere. Si Cristo no se revela en mi interior, jamás podré vivir la vida que Dios quiere. Porque necesito ver por los ojos del Espíritu lo que Dios me ha dado. Y eso cambia todo en mí. Eso cambia cómo pienso, eso cambia cómo me veo, eso cambia cómo me valoro, eso cambia cómo trato a los demás. Entonces, conocer no solo tiene que ser una realidad, y creo que cuando uno recibe a Cristo con un corazón sincero, es una realidad en nuestro interior. Lo que pasa es que tenemos que ser notificados de esa realidad, tenemos que verlo. Es como si alguien te regalara un coche y una herencia ahí. O sea, a mi papá le regalaron una vez, una tía falleció, no tenía herederos, y a mi papá le quedó una casa y un auto. Hasta que él se enteró, pasó tiempo, pero uno tiene que enterarse de eso. A veces Dios ya nos entregó una enorme herencia en Cristo,
pero nosotros no estamos enterados, no estamos notificados. Entonces necesitamos verlo por el Espíritu. Pero entonces, los primeros que se benefician al conocer a Cristo, que es la gracia de Dios, somos nosotros. Porque aumenta la capacidad para responder a todo lo que Dios quiere, para vivir la vida que Dios quiere. ¿Cuántos hablamos de propósito? ¿Cuántos oramos acerca, Señor, quiero vivir tu propósito, hacer tu voluntad? Bueno, en Cristo, que está en nuestro interior, si lo recibiste, en Él está la capacidad para cumplir ese propósito. Ahora, nosotros somos los primeros en ser edificados al conocer más a Cristo. Segundo, también los demás son edificados cuando nosotros conocemos más a Cristo. Es importante que yo pueda ver lo que me ha sido dado, porque si no puedo verlo, no podré edificar a otros. Si yo no puedo ver lo que Dios me concedió, si yo no sé lo que tengo, ¿cómo yo puedo ayudar a otros con eso que tengo? Necesito saber que lo tengo. ¿Se acuerdan que dijimos la otra vez? La tengo, gloria a Dios. Bueno, tenemos la gracia de Dios. Yo van a cantar por video, acá tenemos un profe de canto, así que mejor, tenemos varios profes de canto. Mejor me callo nomás porque vamos a pasar por vergüenza. Pero primero tengo que saber que tengo esa gracia de Dios. Pero cuando sé que la tengo que saber la medida de esa gracia y el propósito de esa gracia. ¿Para qué Dios me dio esa gracia? Y normalmente la gracia no es solo para edificarme a mí. La gracia que Dios me da a mí es para edificar a otros. Realmente necesitamos de la gracia que Dios le dio a otros. Si mi esposa, si mi esposo, si mi hijo, si mi papá, si la gente que me rodea, que tiene a Cristo, no ve lo que le ha sido dado, difícilmente podrá edificarme porque ni él sabe lo que tiene. Si yo no sé qué medida de gracia y cómo funciona esa gracia y para qué Dios me dio eso, tampoco voy a poder edificar a otros. Entonces lo que nos sucede es que muchas veces tenemos muchos cristianos de nombre que recibieron a Cristo y que verdaderamente tienen a Cristo, pero que no conocen la gracia que Dios les ha dado, la medida de gracia que Dios les dio y para qué Dios le dio. Y entonces tenemos familias que tal vez no son edificadas con esa gracia porque están desconociendo lo que Dios ya le dio. Entonces a veces estamos buscando afuera que alguien tiene algo que en realidad Dios ya nos dio, pero solo necesitamos verlo. Entonces, fíjense que la capacidad para ser edificados en el Espíritu, estamos hablando de un edificio espiritual en nuestro interior. Nosotros estamos en proceso de construcción. Somos un edificio espiritual en proceso de construcción. Y esta capacidad para ser edificados en nuestro espíritu depende o se encuentra en la gracia de Dios que nos dio a nosotros, pero que también le dio a la gente que nos rodea. Tanto si nosotros o los que nos rodean, nuestras familias, o la gente que nos rodea, aunque haya recibido a Cristo, si no entiende esa gracia, si no sabe para qué es, no nos podremos colaborar para juntos crecer en el Espíritu. Entonces, no es suficiente con que alguien lo vea, no es suficiente con que el pastor, la pastora o que alguno en la congregación lo vea. Todos necesitamos verlo. Y esa es la luz que hoy tenemos como iglesia. Antes esperábamos o nos gozábamos en el gran pastor, en el gran apóstol, en el gran profeta que hablaba de parte de Dios. Y gloria a Dios por eso, pero hoy entendemos que Dios repartió su gracia y en el nuevo pacto donde estamos, Dios le dio gracia a cada uno para edificar al cuerpo. Si alguno no entiende eso, hay algo en el cuerpo que va a faltar. Y ahora vamos a verlo bien. Si yo ignoro o si alguien ignora de la gracia que Dios nos da, no solo yo no voy a poder crecer en el conocimiento. Si yo ignoro lo que Dios, no solo yo no puedo crecer, si no le privo al que
me rodea, a mi hermano, a mi familiar, le privo de ser edificado en la fe. Ahora, yo anoté algunas cosas, no suelo hacer esto para los que no están visitando, no me gusta eso, decirle al lado, viste que valía un poco a veces para despertarnos un poco, a ver si están atendiendo. Pero decirle al lado, te conviene y me conviene descubrir lo que Dios te dio. Te conviene y me conviene descubrir lo que Dios te dio. Porque si lo descubrimos, somos edificados por descubrirlo, pero también edificamos a otros por descubrir eso. Ahora, a veces estamos buscando lejos cosas que tal vez tengamos muy cerca. Todo lo que Dios, todo lo que necesitamos está cerca nuestro en la gracia de alguna persona que tenemos. A veces está nuestra esposa, en nuestro esposo, en nuestros hijos, en nuestros padres, en nuestros hermanos, pero está dentro del cuerpo. La gracia que necesitas o que te está faltando, quiero decirte que está en el cuerpo de Cristo, que está en la iglesia. Entonces, si sentís que te está faltando algo, solo tenés que descubrir, primero, lo que tenés de parte de Dios, y segundo, lo que otros tienen, para que juntos nos activemos y podamos ser edificados mutuamente con esa gracia que es Cristo en nosotros. Ahora quiero leerles un texto que es un texto principal que estuvimos leyendo para pasar a otro. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 10 y 11, lo voy a leer en la versión de NBI. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 10 y 11 en la versión NBI. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 10 y 11 en la NBI dice así. Este es el apóstol Pablo, que le está diciendo, según la gracia que Dios me ha dado, fíjense la claridad que él tenía, según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor puse el fundamento y otro construye sobre él. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye. Fíjense, acá están las responsabilidades compartidas. Cada uno mire cómo construye, pero también hay edificadores en el cuerpo de Cristo que nos van a ayudar a edificar en la fe, a crecer en la fe. Ahora, cada uno tenga cuidado cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Jesucristo es el fundamento, y sobre ese fundamento nosotros edificamos. Edificamos nosotros al conocerlo personalmente al Señor, edifican otras personas al revelarnos a Cristo, mostrarnos más a Cristo, y juntos vamos creciendo en ese conocer más al Señor, que tiene que ver con madurar, que tiene que ver con crecer en la fe. Ahora, tengo que saber que no hay alguien que tenga toda la gracia. Normalmente antes buscábamos el gran hombre de Dios que tenía todos los ministerios, ¿no? Yo me acuerdo que teníamos como libreros cristianos. ¿Se escucha bien ahí? ¿Sí? Como libreros cristianos, habían libros que, hablaban de los dones, y cada uno, decía, ¿quién tiene más dones? Y la iglesia de Corintio era un poco así, tenían muchos dones, sin embargo, no estaban entendiendo muchas cosas que necesitaban entender acerca de la vida de Cristo. Y una de esas cosas es que no hay nadie que tenga toda la gracia. Si bien Cristo es la gracia, pero Dios decidió repartir en el cuerpo medidas de gracia para que cada uno cumpla una función dentro del cuerpo. Entonces, nadie tiene toda la gracia. No te la creas, porque no tenés toda la gracia. Necesitamos de la gracia de otras personas en el cuerpo. Nadie puede decir, por eso no existe algo como decir, no, pero yo tengo comunión con Dios. Entonces, a veces, no quería entrar en este tema, pero por eso es tan importante congregarnos. Porque no depende
de la comunión que vos tengas o no tengas con Dios depende de que si no te congregás, si no compartís con el resto del cuerpo de Cristo, te estás perdiendo de medidas de gracia que Dios le dio a otros, que no te fueron entregadas a ti. Y le estás privando a otros de la medida de gracia que Dios te dio a vos. Entonces, es muy egoísta decir, no, yo no me congrego porque estoy bien con Dios. Pero también estoy ignorando que me estoy perdiendo de crecer. Por eso van a ver que tarde o temprano, si uno deja de congregarse, comienza a decrecer, aunque al principio a veces hay procesos donde Dios te mueve de lugares y hay procesos donde a veces Dios te tiene solo y Dios te está procesando. Pero no puedes quedarte solo por mucho tiempo porque necesitas de la gracia que está en el cuerpo. Dios dispuso que el cuerpo funcione como cuerpo. No sé, yo no soy médico y no quiero hablar más, pero si me cortan un dedo, creo que hay un tiempo, no sé cuándo es, para poder injertarlo de nuevo, que eso, no sé si funciona, pero si pierdo una parte del cuerpo, imagínense, un miembro, necesito injertarlo rápidamente para que esté unido al cuerpo donde está la vida. Entonces, espiritualmente es así. Si yo arranco un árbol, como se dice, necesitamos raíces profundas. Las raíces profundas están en Cristo, en nuestra comunión con Él, pero están en la comunión también en el cuerpo. Porque Él es la cabeza del cuerpo, no es la cabeza de un miembro. Es como, imagínense una cabeza con una uña. Él es la cabeza del cuerpo. Necesitamos estar insertos en el cuerpo. ¿Por qué? Porque en el cuerpo crecemos. Y en el cuerpo es donde nosotros también podemos edificar. Pero necesitamos conocer lo que Dios nos ha dado para poder ser edificadores de su cuerpo. Esto tiene que ver con madurez. Tal vez podamos no hablar de estas cosas, pero esto tiene que ver con a lo que Dios nos está llevando a crecer y a madurar en el cuerpo. Hay una responsabilidad de que podamos reconocer lo que Dios nos ha dado para edificar a otros, y somos también responsables de avivar o sacudir a otros para que vean lo que tienen, para que nos puedan edificar con sus gracias. Ahora, quiero avanzar. Todos tenemos una medida de gracia porque Cristo en nosotros es la gracia de Dios. Esto tiene que quedar marcado a fuego. Aunque sea reiterativo, necesitamos entender esto. Todos tenemos una medida de gracia. Nadie puede decir, no, a mí Dios no me dio nada, o a mí, o nos comparamos. Cuando nos comparamos con otros es porque no estamos viendo lo que Dios nos dio a nosotros. Cuando vemos lo que Dios nos dio a nosotros, se termina toda comparación, porque somos únicos y Dios depositó algo que nos dio a nosotros para edificar al resto del cuerpo. Ahora, esa gracia que Dios nos dio es por causa de su propósito, no es por causa de nuestro propósito. Hay muchos que hablan acerca del propósito, mucha gente incluso que no conoce a Dios habla del propósito y hablan de muchos propósitos, pero desde la perspectiva de Dios hay un propósito que es el propósito eterno de Dios en Cristo Jesús, que es llevar a todos sus hijos a la madurez, a la plena estatura de Cristo, hasta que todos seamos maduros, hasta que todos lleguemos a conocerlo claramente al Señor. Pero la gracia de Dios es por causa de su propósito, no es para lo que yo quiero. Yo no puedo pedir gracia, Señor, dame gracia para hacer esto, para hacer aquello. La gracia que Dios me da es para su propósito. Ahora, la gracia que Dios me da es para edificar a su cuerpo, que es la iglesia. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere edificar? Y acá vamos a leer el texto central, que es Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16. Voy a leer en la versión NTV. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16, en la versión NTV lo voy a leer. ¿Venimos bien? Acá mi esposa es el tester, si ya se está durmiendo porque
Tengo que levantarnos. Sí, bien, bien. Estamos bien. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16. Yo primero tengo que hablar pavando, los que editan después el audio tienen trabajo, porque si no, fácil copian y pegan y listo, ¿viste? Bueno, yo le doy trabajo, así que tienen que cortar todos estos chistes malos, diría. Efesios dice así: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Fíjense, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Y acá vamos a ver lo que muchos sabemos, o sea, apóstoles, profetas, pero fíjense esto: Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. O sea que las gracias ministeriales son para la iglesia. Por eso se está destruyendo a nivel mundial los grandes nombres de personas que edifican sus propios ministerios en nombre de lo que Dios quiere hacer, pero están edificando sus propios nombres detrás de esas gracias ministeriales y usan las gracias ministeriales para edificar sus propios ministerios. Pero las gracias que Dios dio son de la iglesia y para la iglesia, para edificar a la iglesia. Entonces dice, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Pero fíjense, quiero que vayamos viendo acá. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios. Entonces muchos dicen, ellos tienen la responsabilidad, y se quedan de brazos cruzados. Ellos tienen la responsabilidad, los apóstoles, los maestros, los profetas, los pastores. Pero fíjense lo que dice, y está bueno después verlo en varias versiones, si quieren. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, al cuerpo de Cristo. Las gracias ministeriales que Dios da son para la iglesia, para edificar a la iglesia, para edificar a los santos, para que lleven a cabo la obra de Dios. Es decir, ¿quiénes llevan a cabo la obra de Dios? ¿Los apóstoles, maestros, profetas? No, los que llevan a cabo la obra de Dios son los que son edificados por la gracia, los que están creciendo en la gracia de Dios, que es Cristo en ellos. Cuando las personas crecen en conocer a Cristo, porque están siendo edificados, porque lo conocen personalmente, porque reciben de otras gracias ministeriales que edifican su vida, la consecuencia inevitable es que comienzan a llevar a cabo la obra de Dios, que es edificar a la iglesia. Entonces, una señal de madurez y de que estamos creciendo es que comenzamos a edificar a otros. Es una consecuencia. Comenzamos a edificar porque comenzamos a dar de lo que Dios nos dio. Entonces, ya no comenzamos a decir, bueno, a ver, ¿qué me van a predicar hoy domingo? ¿Estuvo buena la predica hoy? Más o menos. ¿Estuvo buena? Sí. No, comenzamos a entender que lo que se predica es simplemente una de las gracias que Dios dio al cuerpo, que me ayudan a ver más claro a Cristo para que yo pueda crecer, pero yo tengo gracias repartidas en todo el cuerpo, no solo con predicadores, sino hay gracia en mi esposa, en mi esposo, en mis hijos. Yo puedo ver a Dios en los hijos de Dios que me rodean. Puedo ver a Dios y ser edificado por Dios, por lo que Dios le dio a otros, no necesariamente por un pastor, aunque sí las gracias ministeriales están para edificar al cuerpo, están al servicio. ¿Saben? Nosotros no buscamos ser pastores, pero sin embargo Dios nos llamó a eso. Pero no lo digo como, ay, qué frustración, la verdad yo no quería ser pastor. No, pero cuando entendés que Dios te dio una gracia, pero esa gracia no me la dio para beneficiarme a mí. Esa gracia principalmente es para edificar a otros. Por eso estoy acá hoy, por causa de la gracia. Pero cuando Dios te da una gracia y lo descubrís, comenzás inmediatamente a ser un edificador. Y para eso no necesitas un púlpito. ¿Puede ser o no? Para edificar a otros solo necesitas conocer la gracia que Dios te dio y crecer en esa gracia.
Simplemente eso. Puedes ser un edificador del cuerpo de Cristo en la casa, puedes ser un edificador del cuerpo de Cristo en tu trabajo, puedes ser un edificador del cuerpo de Cristo en tu familia. Y de hecho, ese es el propósito de que seamos edificadores del cuerpo de Cristo a medida que vamos creciendo. Más recibimos, más damos, más crecemos. Y es una cadena que no se termina. Por eso cuando comenzamos a restringir y a dejar de dar de lo que Dios nos dio, tarde o temprano comienza a secarse. Por eso hoy pensaba, mientras Jesse estaba orando, decía, queremos arraigarnos en ti, Señor. Nos arraigamos en ti. La Biblia dice que todo árbol que no lleve fruto será arrancado. Pero yo pensaba, es como decía, wow, qué fuerte esto, ¿no? Como que si yo no estoy produciendo fruto, Dios me va a arrancar. Pero hoy pensaba, mientras Jesse oraba, que un árbol que es de fruto, naturalmente, si está arraigado, va a producir frutos. Un árbol que no tiene raíces profundas, tal vez viene una tormenta, se cae y pierde ese arraigo a la tierra, comienza a secarse. Entonces, el hecho de no estar arraigado en Cristo va a hacer que comience a secarme y que no produzca fruto. Entonces, no dar de lo que Él nos dio, en realidad es una expresión de que no estoy arraigado, necesito profundidad, necesito ir más profundo como cantamos hoy. Necesito arraigarme más y conocerlo más, porque inevitablemente conocerle más va a comenzar a expresar frutos de ese conocimiento. Y esos frutos son para compartirlos con otros. La gente va a poder tomar, y así yo también podré tomar de los frutos de otras gracias para ser edificado. Ahora sigo con el texto. Dice, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo, o sea, las gracias que Dios le dio al cuerpo, a la iglesia, tienen la responsabilidad de preparar al pueblo para que vayan madurando, para que ese cuerpo o esos hijos que van madurando lleven a cabo la obra de Dios, que es edificar la iglesia, es decir, al cuerpo de Cristo. Dice, ese proceso continuará. ¿Qué proceso? El proceso de ir edificando, el proceso de ir edificándonos mutuamente, el proceso donde las gracias nos edifican, donde somos edificados por otras gracias, donde somos edificados mutuamente. Ese proceso continuará, porque es el proceso de conocer más a Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos lleguemos, dice, ese proceso continuará, continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. La madurez no es algo para alguien, no es para algunos, la madurez es para el cuerpo. Imagínense, no sé, me viene a la mente, que solo una parte de mi cuerpo crece, ¿no? O sea, comienza un proceso de deformación. Por eso necesitamos que todo el cuerpo crezca, que todos veamos la gracia que Dios nos dio, que todos podamos compartir de la gracia que Dios nos dio, que podamos juntos ser edificados en conocer al Señor. Este proceso de madurez y de crecimiento y edificarnos mutuamente va a continuar hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Madurez es conocer más al Señor, pero yo no puedo conocer solo al Señor. Quítense la idea de que conocer al Señor solo lo voy a lograr solo en mi cuarto encerrado. Sí, una medida sí, la medida que Dios te da personalmente, pero hay otra medida que para conocer más al Señor necesitamos a las otras gracias del cuerpo. Entonces dice, ya no seremos, cuando nosotros crecemos y llegamos a esa plena y completa medida de Cristo, ya no seremos inmaduros como los niños. ¿Por qué tenemos que crecer en Cristo? Para no ser inmaduros
como los niños, pero ¿por qué? Fíjense, dice, y no seremos arrastrados de un lado a otro, empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. Hoy hay miles y millones de enseñanzas. Uno basta con entrar a las redes sociales y hay miles de corrientes, enseñanzas nuevas, pero ¿cómo somos afirmados para no ser arrastrados por corrientes de nuevas enseñanzas que no son conforme a la verdad de Dios? Cuando estamos maduros, arraigados en Cristo. Ahora dice, no nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Ahora, ¿quiénes son los que identifican esas mentiras tan hábiles que parecen la verdad? Los que van madurando, los que conocen al Señor, tienen la capacidad dada por Dios de poder identificar el engaño, porque el engaño justamente tiene parte de verdad. Entonces ahí donde los que no maduran en conocer al Señor caen en la trampa, son engañados y caen en la trampa del engaño. Ahora dice, no nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y fíjense lo que dice acá. Él, Cristo, que es la cabeza de la iglesia, que es la cabeza del cuerpo, hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Eso es lo que hoy decía. Dios estableció en la iglesia como una red perfecta. O sea, a veces estudiamos o miramos acerca de las redes neuronales que tenemos en el cerebro. Es un tramado impresionante que funciona perfectamente. Solo Dios puede hacer eso. Bueno, la iglesia es un entramado espiritual donde Dios le dio a cada uno una función, y cuando esas partes funcionan conforme al diseño de Dios, todo funciona perfectamente y el cuerpo crece. Ahora dice, Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, fíjense, al cumplir con su función específica, cada parte al cumplir con su función específica ayuda a que las demás se desarrollen. Cada parte al cumplir con su función específica ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y está lleno de amor. ¿Cuándo crece el cuerpo de Cristo? ¿Cuándo crece la iglesia? Cuando cada parte cumple con su función específica dentro del cuerpo y entonces ayuda a que las demás se desarrollen.